Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de aula virtual del módulo de Química 1. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de enlaces químicos y en ese sentido me permito presentar la información. Como les mencionaba anteriormente, el tema del día de hoy es enlaces químicos. Y bueno, vamos a ver primero qué es un enlace químico. Un enlace químico es una fuerza que mantiene unidos a los átomos de los elementos para formar un compuesto químico. Bueno, recordemos que un átomo pues es la partícula más pequeña de la materia y que los elementos van a estar formados por átomos, que los elementos también son llamados sustancias puras y cuando se unen dos sustancias puras o dos elementos van a formar un compuesto químico. Y bueno, existen tres tipos de enlaces químicos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a iniciar con el enlace iónico. Un enlace iónico es la atracción entre dos átomos de cargas eléctricas opuestas. Un átomo que va a tener una carga eléctrica positiva, el cual se va a llamar catión, y otro átomo va a tener carga eléctrica negativa y el cual se va a llamar anión. Como lo podemos apreciar en la siguiente imagen, tenemos la representación de un átomo del elemento sodio con un átomo del elemento cloro, en el cual el átomo del elemento sodio cede un electrón y se convierte en un ion positivo o también llamado catión. Recordemos que el elemento sodio, las características, pues es que es un átomo, en este caso, de un elemento metal. Por lo tanto, los metales tienden a ceder electrones, convirtiéndose así en iones positivos o cationes. Por otro lado, tenemos a un átomo del elemento cloro y en este caso el átomo del elemento cloro va a recibir un electrón y se convierte en un ion negativo o también llamado anión. Bueno, recordemos que esto tiene mucho que ver con la configuración electrónica, puesto que aquí para el elemento cloro, para el átomo del elemento cloro, en su último nivel de energía va a tener 7 electrones. Es decir, que va a necesitar un electrón para completar 8 electrones y cumplir así con la regla del octeto. Y bueno, vamos a ver entonces que los enlaces iónicos van a dar como resultado los compuestos iónicos. ¿Y qué es un compuesto iónico? Pues bueno, un compuesto iónico va a ser un compuesto unido por un enlace iónico. A los compuestos iónicos también se le llaman sales. Entre las características de los compuestos iónicos están que son solubles en disolventes polares de constante dieléctrica alta, como en el agua o el amoníaco, que son sólidos a temperatura ambiente, tienen un alto punto de fusión, se disuelven mal en disolventes no polares, como el benceno. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, tenemos el átomo del elemento sodio, que inicialmente tiene una cantidad de 11 electrones, es decir, su número atómico es 11. Sin embargo, al momento de ceder un electrón, y se forma un compuesto con el elemento cloro, que es el cloruro de sodio. En este caso, el sodio pierde ese electrón. Y bueno, aquí ya decimos que la carga se iguala y en este caso prácticamente mediante este enlace iónico, pues ya al momento de intercambiar las valencias, pues bueno, decimos tiene que estar eléctricamente neutro un compuesto. Y bueno, de esa manera se lleva a cabo esta reacción química mediante el enlace iónico. La regla del octeto propuesta por Hilbert Newton Lewis en 1916 afirma que la capa de valencia de un átomo en una molécula siempre tiene 8 electrones, donde cada par de electrones compartidos es contado como contribución completa a la capa de valencia de ambos átomos enlazados independiente de la polaridad de los enlaces. Otra aportación que hizo este químico Hilbert Newton Lewis
fue la propuesta de un método para representar a los electrones del último nivel de energía, que se conoce como la estructura de Lewis, en el cual este método consiste en representar a los electrones de este nivel con puntos, los cuales se dibujan alrededor de las letras del símbolo atómico del átomo. Como podemos apreciar en la imagen, vemos a átomos de elementos que están representados mediante la estructura de Lewis, en el cual menciona que esta representación de los electrones con puntos. Y bueno, aquí podemos apreciar el hidrógeno, que tiene un electrón de valencia y por lo tanto se representa con un punto, al igual que el carbono. En este caso, se va a representar de acuerdo a la estructura de Lewis los electrones de valencia al unirse con otros átomos mediante puntos. Y aquí tenemos un ejemplo como el agua. Bueno, recordemos que el hidrógeno, como tiene nada más un electrón de valencia, y el oxígeno tiene valencia de -2, es decir, va a necesitar 2 electrones para poder formar un compuesto. En este caso, pues para que se pueda formar el agua, se va a necesitar 2 átomos de hidrógeno y ahí está representado mediante la estructura de Lewis. Aquí podemos apreciar el ejemplo del cloruro de sodio, este compuesto representado mediante la estructura de Lewis. Y bueno, podemos apreciar que el sodio y el cloro tienen 1 y 7 electrones en su último nivel de energía. Vamos a ver entonces que el electrón para el elemento sodio en su último nivel de energía se representa mediante un punto y bueno, el cloro también va a estar representando sus electrones mediante puntos de acuerdo a la representación de Lewis. Y bueno, al enlazarse iónicamente ambos átomos, podemos apreciar esta representación de Lewis. Y también los electrones del último nivel de energía, Lewis los llama electrones de valencia, la cual se puede definir como la capacidad de un átomo para combinarse. Si es un catión, el átomo del elemento va a ceder electrones, como en este caso el elemento sodio cede un electrón, por lo tanto se convierte en un catión o ion positivo. Por otro lado, cuando es un anión, el átomo del elemento va a recibir electrones, como en el ejemplo del átomo del elemento cloro, el cual va a ser un anión o ion negativo. La valencia química. La valencia química se define como la capacidad que tienen los elementos para ganar o perder electrones. Y aquí podemos apreciar en la tabla periódica la valencia química de los elementos. Por ejemplo, en el grupo de los metales alcalinos, es decir, ese grupo, los metales van a tener valencia química de 1, van a ceder un electrón. En el caso de los alcalinos térreos, van a ceder 2 electrones, específicamente ese grupo. También tenemos las valencias de los metales, como podemos apreciar, también de los elementos no metales. Y bueno, entendemos que un electrón de valencia es el electrón que se encuentra en el último nivel de energía del elemento y el número de valencia va a expresar la cantidad de electrones en el último nivel de energía del elemento. Otro tipo de enlace químico es el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace en el que 2 electrones son compartidos por 2 átomos. A los compuestos en este tipo de enlace entre sus átomos se les denomina compuestos covalentes. A diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos covalentes están formados por moléculas. Aquí podemos apreciar un ejemplo de un enlace covalente. El átomo de hidrógeno posee un electrón y como la molécula está formada por 2 átomos, hay que suponer que estos comparten el par electrónico formado. Recordemos que el hidrógeno, bueno, tiene solamente un nivel de energía y por lo tanto tiene un electrón. Entonces, la configuración electrónica para un átomo de hidrógeno es 1s1, es decir, tiene un nivel de energía, un orbital s y un electrón. Cuando se encuentran 2 átomos de hidrógeno, van a formar una molécula.
Y en este caso van a formar esta molécula mediante el enlace covalente, es decir, mediante la compartición de sus electrones, en el cual vamos a poder apreciar en la siguiente imagen que en este caso no van a estar ni perdiendo ni cediendo electrones, sino simplemente van a estar compartiendo los electrones. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, cuando dos átomos de hidrógeno se combinan, van a formar un enlace covalente, es decir, van a estar compartiendo sus electrones. Así, cada átomo de hidrógeno ha completado su nivel electrónico, llegando a la estructura del gas noble helio. Y la compartición del par de electrones permite que cada átomo tenga configuración de gas noble. El hidrógeno tiene alrededor de él 2 electrones, como en este caso la molécula de hidrógeno. Y bueno, podemos entonces concluir que el compuesto covalente, pues en este caso van a estar compartiendo ese par de electrones. Aquí en un enlace covalente no se pierden ni se ganan electrones, simplemente se comparten electrones. Esto se da en elementos gaseosos. Otro ejemplo de un enlace covalente es el de la molécula de oxígeno, en la cual hay 2 pares de electrones compartidos por los 2 átomos. Y aquí podemos apreciar en la siguiente imagen el enlace covalente, es decir, el par de electrones compartidos representados por la estructura de Lewis. Y recordemos entonces que en un enlace covalente no se van a ceder ni ganar electrones, simplemente se van a estar compartiendo electrones. Cada uno de estos átomos van a estar compartiendo estos electrones y eso va a permitir un enlace covalente. El enlace covalente coordinado va a ser aquel en el cual el par de electrones va a ser cedido por un solo átomo del compuesto covalente, por lo cual se va a definir como aquel tipo de enlace covalente en el cual uno de los átomos va a donar uno o más pares de electrones para compartirlos con otro átomo que solo aporta el espacio para los electrones compartidos y así un enlace covalente. Como lo podemos apreciar en la siguiente imagen, el enlace covalente coordinado, mediante la representación de la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico, en el cual el elemento azufre, pues bueno, va a estar compartiendo este par de enlace covalente con los átomos de elemento oxígeno. Y bueno, este es un ejemplo claro de un enlace covalente coordinado. Recapitulando, en el enlace covalente no hay una pérdida o ganancia de electrones, sino hay un compartimiento de electrones. Las moléculas formadas son neutras desde el punto de vista eléctrico y este tipo de enlace se da en átomos de elementos no metales. Las moléculas covalentes no van a experimentar atracciones y existen como entidades individuales aisladas, lo que supone que los compuestos de este tipo son preferentemente gaseosos. Y por último, los compuestos covalentes son insolubles en agua, pero se solubilizan en disolventes orgánicos como éter, benceno, hidrocarburos alifáticos, etc. Al no existir preformados, los iones no conducen la electricidad ni disueltos ni fundidos. Y bueno, estas son algunas de las características para un enlace covalente y para un compuesto covalente. Por último, vamos a ver qué es un enlace metálico. Un enlace metálico se va a definir como la deslocalización de electrones de valencia cuando los átomos quedan unidos. En el enlace metálico, los electrones que se comparten no quedan fijos en un átomo, sino que se mueven libremente en el último nivel de energía. Este tipo de enlace químico se da únicamente entre átomos metálicos. Y aquí podemos apreciar en las siguientes imágenes, pues bueno, cómo los átomos de elementos metálicos van a estar unidos y esto es característico de los metales. Recordemos que el estado de agregación de la mayoría de los metales
pues es estado sólido. Y una de las características del estado sólido es la alta fuerza de cohesión que hay entre sus moléculas. Y bueno, esto va a permitir que sus electrones de los átomos de estos elementos anden libremente por toda la materia en la que esté compuesta este tipo de átomos de elementos metálicos. También estos átomos, si se unen dos o más átomos metálicos, de tal forma que la cantidad de electrones moviéndose parece un mar de electrones o una nube electrónica. Y por último, la regla del octeto no se cumple para el enlace metálico, debido a que los electrones no están fijos. Y aquí podemos apreciar también en la imagen que, bueno, más bien parece una placa de átomos. En el caso de los elementos metales, pues van a estar libremente sus electrones moviéndose de un lado a otro, y esto va a permitir ciertas características únicas de los metales, como es la conductividad eléctrica, maleabilidad y la ductibilidad. Esto sería todo por el tema. Ahora vamos a revisar la actividad para este tema. Las tareas para este tema son las siguientes. Primero, van a completar el cuadro comparativo de acuerdo al tipo de enlace químico, la descripción, y van a dar un ejemplo para cada tipo de enlace químico. Posteriormente, van a contestar correctamente a las siguientes preguntas que se mencionan en el cuestionario. No olviden revisar las guías de evaluación para cada tarea. Y bueno, esto es todo. Les agradezco mucho la atención y les deseo una excelente tarde.